muchos aprendemos de lo que les pasa a las personas. Yo me recuerdo que cuando la hermana llegó a Ashland, no voy a dar su testimonio otra vez, ¿verdad? Porque ella ya lo dio, pero ella me enseñó la fe, porque yo la miraba llegar a las clases de liderazgo. Hermano, había líderes que por flojera no llegaban, había hombres, mujeres que por cansancio no llegaban, y yo la miraba llegar a ella con su cosita aquí arriba, un trapo aquí arriba. Nunca le pregunté nada más, me daba curiosidad, de la mano de Ismael, su hijo, y con su nuera, Karina, y los miraba llegar, y la miraba a ella, yo dando la clase, yo la miraba a ella a veces mal, y le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no la sanas? ¿Por qué no haces esto rápido? Porque cuando tú miras la necesidad, cuando tú miras el dolor en una persona y predicas de la palabra del Señor, uno dice, Señor, ¿por qué no obras ya en este momento? Mas Dios siempre es bueno y Él siempre tiene un propósito para cada cosa. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana, por su familia, porque en lo personal me enseñó un concepto de fe que yo no conocía. Yo siempre he enseñado que fe no solo es creer, esperar, recibir algo. Fe es fidelidad, fe es permanecer, fe es convicción. Y yo lo pude ver en la hermana mucho tiempo. Sí, ella es muy alegre todo el tiempo, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, wow. Yo con una gripa ya estoy haciendo mi testamento. Y la miraba llegar a ella tan fuerte, tan deseosa de hacer algo para Dios. Y yo decía en ocasiones, a mí me gustaría ser como ella. Porque caminar cuando no puedes caminar es cuando realmente demuestras el amor a Dios. Amén. En nuestra salud, en nuestro bienestar, no le demostramos a Dios realmente, o mejor dicho, no nos demostramos a nosotros mismos realmente quién es Dios para nosotros. A Dios nos demostramos a nosotros mismos quién es Dios para nosotros cuando empiezan las situaciones difíciles. Y algo hermoso de toda la historia que mi hermana contaba es la misericordia de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Si aún siendo nosotros los que lo ofendíamos, aún siendo nosotros los que no queríamos nada que ver con Él, aún siendo nosotros los que nos escondíamos, Dios siempre estuvo a la puerta de la casa esperándonos. Y siempre va a estar. Y siempre estará allá. Algo importante también es que, aprovechando, siempre hubo alguien que le hablara, ¿verdad? Siempre hubo alguien que le dijera, cabezona, no te olvides. Y miren el importante trabajo de la iglesia, el importante trabajo de usted y mío. A veces aburrimos a las personas con el tanto, vamos a la iglesia, tienes que conocer al Señor, tienes que arrepentirte de tus pecados. A veces aburrimos a la gente, pero la necesidad y lo lindo de que en medio de todo ese aburrimiento que les ocasionamos, llega el momento donde el Espíritu Santo les empieza a mostrar el camino. Yo le doy gracias al Señor por la vida de mi hermana Ángela, por su matrimonio. Me dio una alegría ver que el hermano por fin decidió poner en su mano el anillo de matrimonio. Yo me gocé, yo dije, ojalá y no los case el pastor de ella, porque me manden a mí a casarlo. Pero me dio mucho gusto. Que Dios bendiga en gran manera su matrimonio, su familia, sus hijos, todo lo que usted ama, que el Señor le añada bendición. Amén. Póngase sobre sus pies, iglesia de Cristo. Vamos a orar para poder entrar a lo que de parte del Señor creo les
necesitamos compartir. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque le has permitido a mi hermana el poder compartir este mensaje de fe, este mensaje de amor y de misericordia. Gracias, Señor, porque podemos mirar aún que tú no quieres la muerte del impío, como dice tu palabra, sino que tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Sabemos que eres un Dios de misericordia, sabemos que eres un Dios que está esperando, Señor amado, una reconciliación con nosotros, Señor, y te damos gracias porque nos las permites. Ayúdanos, Señor, a compartir este mensaje. Señor, abre las puertas de tu sierva, Señor, para que donde quiera que ella vaya pueda dar este mensaje de fe, este mensaje de salvación, este mensaje de misericordia, Señor, que muchos vengan al conocimiento tuyo, al conocimiento de tu palabra, por este poderoso mensaje de vida. En el nombre de Jesús bendigo tu palabra, Señor, bendigo la enseñanza que creo tú nos has permitido o querido compartir en esta tarde, Señor. Yo quiero pedirte por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, te suplico por amor a tu nombre, que hagas de nosotros, Señor, discípulos dispuestos a dar nuestro tiempo, a dar nuestro corazón, a dar nuestra alma, a dar nuestra vida entera, Señor, por amor a tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está, hermano, vaya a su Biblia, por favor. Vamos a dar lectura a Hechos capítulo 6. Quiero volver a leer el verso que estábamos trabajando la semana pasada. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor: las grandes cosas que el alto Dios ha hecho conmigo, es bueno que yo las publique. Amén. Así que en cualquier momento que usted necesite un espacio para dar un testimonio, no se lo guarde, compártalo. Amén. Para gloria y honra del Señor. Dice la palabra de Dios así, ¿lo tenemos? Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, dice mi Biblia, de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a todos, dice mi Biblia, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, dice mi Biblia, obedecían a la fe. Tome su lugar, amado de Cristo. Tome su lugar. Quiero poner en el pizarrón el tema de esta tarde: la plenitud del servicio, o las características del servicio. Hace una semana, el martes, la semana pasada, hablábamos acerca de cosas fundamentales que la Biblia nos enseña para que la iglesia, para que usted, diga conmigo, para que yo podamos servir en la obra del Señor.
la Biblia dice que todos hemos sido llamados a servir. Ninguno de nosotros puede decir yo soy cristiano pero no sirvo en nada. Todos estamos llamados a servir al Señor en alguna área. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan que el Señor en una ocasión se quitó sus cintos, se puso una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Alguno de ellos dijo: Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? El Señor tuvo un diálogo con él, con Pedro, y le dijo: de esta manera ustedes tienen que hacer, porque en el reino de los cielos el hermano mayor sirve al hermano menor. Todos de alguna manera estamos llamados a servir. Es parte de un discipulado. Es parte de aquello para lo que el Señor nos llamó. No podemos, vuelvo a recalcar esta idea, no podemos ser cristianos en la plenitud de la palabra sin servir al Señor en alguna área. El Señor en Deuteronomio habla y dice a través del profeta Moisés, y dice: oye Israel, al Señor tu Dios adorarás y al Señor tu Dios servirás. Entonces, todo aquel hombre o mujer que se acerque al Señor debe de tener en su corazón o a partir del momento de su conversión, el Espíritu Santo, digo esto, a partir del momento de su conversión, el Espíritu Santo empieza a generar en él o en ella el deseo de servirle al Señor. Usted se dará cuenta, hombres y mujeres en la Escritura, que tan pronto y conocían al Señor, lo seguían, le servían. Vemos el caso de mujeres como María de Magdala o María Magdalena. Vemos el caso de hombres que inmediatamente el Señor los liberaba, el Señor hacía algo por ellos. Ellos inmediatamente empezaban a servir. Mas sin embargo, algo que hemos aprendido, iglesia del Señor, es que a la hora del servicio, dice la Biblia en Hechos capítulo 6, se debe de escoger gente del discipulado. Es decir, el discipulado es la escuela de la enseñanza para que todo cristiano empiece a vivir conforme a lo que el Señor Jesucristo dijo. Hoy en este día, voy a hacer un paréntesis, hoy en este día la iglesia está mal acostumbrándose a vivir de una predicación, pero no a vivir en el discipulado del Señor. Cuando usted habla con algún cristiano o alguna cristiana y empieza a compartir con él acerca de de su experiencia con el Señor, usted se puede dar cuenta que muchos siguen al Señor, pero muy pocos son discípulos del Señor. Digo esto porque el discipulado trae, amado hermano, un trabajo. El discipulado trae, hermano, si lo pudiera decir de esta manera, trae una carga. Jesucristo dijo: toma tu cruz y sígueme. El que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí. El que no deja padre, el que no deja madre por seguirme a mí no es digno de mí. No le estoy, por amor de Dios, no le estoy diciendo que se divorcie, no le estoy diciendo que deje a su papá, a su mamá, no estoy diciendo eso. Solo quiero ilustrar que para servir al Señor hay que escoger personas que ya hayan sido formadas. Hablábamos la semana pasada de la necesidad de hombres y mujeres que sirvan a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la congregación el Señor levantó pastores, el Señor levantó maestros para que se dedicaran a la oración y a la palabra. Dice la palabra del Señor que cuando la necesidad empezó a crecer en la iglesia naciente, en la iglesia creciente del libro de los Hechos, dice que la iglesia empezó a crecer y con ello las necesidades. Ahora las viudas tenían que ser atendidas. Ahora había más viudas por ser atendidas. Y dice la Biblia que la multitud de discípulos empezó a quejarse. Pedro, Juan, Jacobo, mira, no le dan a mi viuda lo que necesita. ¿Qué está pasando? Y dice que esto, yo diría
esto de alguna manera molestó a los apóstoles, hermano. De alguna manera los molestó, perdóneme, es la perspectiva que yo tengo, porque ellos dicen, no es justo. De una manera ellos dicen, a nosotros nos llamaron para predicar la palabra, a nosotros nos llamaron para enseñar la palabra, a nosotros nos llamaron para persistir en la oración. Busquen en medio de ustedes quien pueda servir. En otras palabras, si yo quiero servir acá y servir allá y servir allá y desatiendo con esto el llamado para el cual a mí me han llamado. Yo en ocasiones, yo sé que la iglesia está creciendo, amado hermano, y escuchaba una conversación entre dos pastores hace un momento, en la mañana, y un pastor le preguntaba a otro pastor y le decía, ¿cómo le hago? Yo soy el que tiene que hacer todo en la iglesia, los hermanos no me ayudan, ¿qué puedo hacer? Somos una iglesia que tiene como 5 años, pero no estamos creciendo. Y empezaba a pedir consejo. Entonces el otro pastor le decía, bueno, por ahora te toca hacer todo a ti. Por ahora te toca a ti dar discipulado, por ahora te toca a ti limpiar la iglesia, por ahora te toca a ti hacer esto. Pero hasta que puedas formar a otros. La prioridad dentro de la iglesia de un pastor o de un maestro es formar a otros. Formar a otros, ¿para qué? Para que el ministerio del pastor o el ministerio del maestro sea exclusivamente la oración y la palabra. Hermano, yo en ocasiones le decía al Señor, no me estoy quejando, por amor de Dios, no lo vaya a tomar como una queja. Pero durante el primer tiempo yo no estaba acostumbrado a tanto trabajo ministerial. Mi pastor me decía, bueno, allá predicaba una vez al mes, visitaba a los ujieres, hacía cualquier cosita de evangelismo con la célula, pero no era tan así el trabajo. Entonces cuando yo llegué acá me di cuenta de que ministerio de alabanza, me di cuenta que esto, me di cuenta que lo otro, y dije, Señor, a veces llego y ni ganas de orar me dan. A lo mejor a usted no le pasa eso, pero a mí me pasaba. Y decía, Señor, con un ojo abierto oraba y con el otro dormía, ya no quería. Y le decía, Señor, ¿qué está pasando? Entonces empecé a ver la necesidad de formar. La iglesia, amado hermano, tiene que enseñarse en esta área. Nos llamaron a ser discípulos. No nos llamaron a ser personas, cristianos, que solo quieran venir el fin de semana a la iglesia y no quieran comprometerse en la obra. Nos llamaron a discipular. Jesús lo hizo, Jesús discipuló a 12 y después los envió. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, cuando veo en la Biblia que la multitud de discípulos viene donde los apóstoles y le dicen, mira, necesitamos que hagan más, como que solamente están orando y predicando. Necesitamos que de repente en el aniversario de la iglesia ustedes también sirvan tamales. Necesitamos que en el aniversario de la iglesia ustedes también hagan algo. Porque no nos dice así la Biblia, ¿verdad? Necesitamos que ustedes hagan algo. ¿Por qué? Como que ustedes solo quieren hacer esto y lo otro. Bueno, los apóstoles dijeron, no es justo que habiendo tantos discípulos, nosotros tengamos que hacer eso también. Eso me llamó la atención, hermano, porque hablábamos la semana pasada de los 3 fundamentos. ¿Cuántos fundamentos eran? ¿3? ¿De veras? Sí, amén. A ver, revise sus apuntes. ¿De qué hablábamos la semana pasada? Ok. Había 4 cosas que eran importantes a la hora de escoger servidores, hermano, porque mire que el servicio al Señor es algo tan delicado. No podemos, hay gente que quiere servir y qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero el querer servir sin el discipulado es como que si yo quisiera ser doctor y operar a alguien sin haber ido a la escuela de medicina. Yo tengo ganas de operar al hermano Fer, venga hermano, no voy a operar. Me dice, pastor, pero si usted no sabe operar, vaya a la escuela y aprenda. Bueno, con el servicio es lo mismo. Muchas personas quieren servir, pero es necesario que para poder servir en el ministerio del Señor hayan pasado por un
discipulado. ¿Por qué? Amado hermano, yo sé que usted se ha dado cuenta de esto. El que sirve, ¿a quién sirve? Amén, a Dios. Pero ¿a quién más sirve? El que sirve a la iglesia. El que sirve a la iglesia. Y yo se lo he enseñado de esta manera siempre. Nuestro servicio a Dios se ve reflejado, ¿por qué? Por lo que hacemos por los hermanos. Yo no puedo decir, sirvo a Dios, pero a usted no le quiero traer ni un vaso de agua, pastor. Ah, no, yo solo a Dios sirvo. Y aquí no quiere involucrarse a nada. Ese concepto de servicio no es bíblico. Servimos a Dios sirviendo a la iglesia. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque Jesús lo dijo. Cuando me vistes hambriento, me diste de comer. Cuando me vistes sediento, me diste de beber. Cuando estuve enfermo, me visitaste. Le preguntaron los discípulos, Señor, ¿cuándo lo hicimos? No nos recordamos. Como se lo hicieron a ellos, mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Quiere decir que todo lo que tú haces para Dios se ve reflejado en cómo lo haces para la iglesia. Si sirves a la iglesia con amor, estarás sirviendo a Dios con amor. Si sirves a la iglesia con coraje, amado hermano, estarás sirviendo a Dios de la misma manera. Esto es tremendo. Por eso es que el servicio tiene que venir del discipulado. Hablábamos también, pastor ya se enojó, sí. Hablábamos también de que en el servicio tiene que haber gozo. Porque si no hay gozo, yo les decía, hermano, mejor no sirva. Deuteronomio capítulo, ¿qué? ¿Se recuerda? Deuteronomio 20. Hoy es discipulado, hoy. 28:47. Deuteronomio capítulo 28, usted leía en su Biblia que a Dios hay que servirle con alegría y con gozo. Porque si no lo hacemos de esa manera, las maldiciones que están escritas ahí vienen en contra de nosotros. Así que, si yo le vengo a predicar enojado, mejor le voy a dar el micrófono a alguien que predique contento. Si yo vengo a ministrar enojado, hermano, mejor no ministro. El discipulado nos enseña cómo servir a Dios o cómo servir a la iglesia y presentar nuestro servicio a Dios. Por eso es que Pedro dijo, o los apóstoles no dijeron, hay entre ustedes al que caiga, al que quiera, tráiganselo para que sirva. No. Dijeron, busquen del discipulado. ¿Por qué? Porque el que quiera servir tiene que tener 4 cosas. ¿Se recuerda? Sí. ¿Cuál era la primera? No, antes de esa. Buen testimonio. Tenía que tener buen testimonio. Con los hermanos nada más, pastor. No, con los de afuera. Tenía que tener un buen testimonio aquí adentro y allá afuera. Es decir, los hermanos dentro de la iglesia tenían que decir, wow, yo quiero ser como el hermano Filegonio. Este hermano Filegonio sirve a Dios con todo su corazón. Mira, llega temprano a la iglesia. Mira, es el último que se va de la iglesia. Mira, siempre tiene una sonrisa. Mira el amor que le da el servir a Dios. Eso es calidad. Que la iglesia hable bien de usted, eso es calidad. Es parte de su testimonio. Porque cuando la iglesia dice, no, al hermano Filegonio ni te le acerques porque anda de un humor. No. Pinta tu raya y camina para atrás porque ese hermano es el hermano fosforito. Con el primer tallón se prende. Hermano, ese testimonio nos sirve para ministrar. Este testimonio nos sirve para ministrar en la iglesia. Porque vamos a ministrar a la iglesia de Cristo. ¿Ha ido a usted a un restaurante donde le ponen cara de enojado? ¿Le dan ganas de regresar? Hermano, yo ni de comer me dan ganas. ¿Ha visto algún mesero que llega a usted y ¿qué quiere de comer? Hermano, yo le digo, tomate un poquito de miel, hijo, porque andas medio rudo. En el servicio al Señor es lo mismo. El testimonio del servidor tiene que ser bueno dentro de la iglesia, pero también me leían por ahí Timoteo o Tito. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan?
Hermanos, es discipular, tomen su libretita y busquen y apunten o graben. Primera de Timoteo, ahí atrás. Primera de Timoteo 3:7 decía o dice que el testimonio debe ser bueno también allá afuera. Y hablábamos un poquito de ello y decíamos, yo no puedo adorar acá, derramar mi alma, Padre, gloria, chillar, hablar en lenguas, platicar con Miguel, Gabriel y todos los ángeles del cielo y allá afuera salir hecho un diablo. Llegar a mi trabajo y ser un demonio. Llegar a la casa y hermano, pelear con todo mundo. Mi testimonio tiene que ser bueno aquí adentro y tiene que ser bueno allá afuera. Porque si mi testimonio es bueno aquí adentro y malo allá afuera, vamos a hacer piedra de tropiezo. No, para ir a la iglesia del pastor Eliseo, que se convierta el primero. No, si es hermano Eliseo, no. Lo vieran allá en el trabajo, como es de gritón. Menosprecia a la gente porque no sabe. Eso es terrible. Eso es terrible. La gente que está alrededor tuyo es la que tiene que hablar bien de ti. Ah, no, yo conozco a Marcelino, Marcelino, no vieras ese hombre paciente. Ese no se enoja ni aunque le jale los bigotes. Ah, pero cuando se enoja Marcelino, la aureola se le cambia por 2 cuernitos. El testimonio tiene que ver con lo que están alrededor tuyo piensan de ti. Pastor, a mí no me importa lo que la gente piense, que te importe si quieres servir a Cristo. Pastor, a mí, yo pensé que a mí no me debería de importar. No, sí que te importe, porque la palabra del Señor dice que tienen que tener un buen testimonio adentro y tienes que tener un buen testimonio afuera. Si no, no sirvas. Y no sirvas porque yo sea grosero. Y no digo no sirvas porque yo sea grosero, sino porque Deuteronomio capítulo 28 dice todo lo que sucede cuando el servicio no es como el Señor lo quiere. Entonces, hablábamos del fundamento del buen testimonio, hablábamos de que el que sirve tiene que ser un hombre o una mujer lleno de fe. 3 llenuras: lleno de fe, lleno de ¿qué? De sabiduría y lleno de el Espíritu Santo. Hablábamos un poquito acerca de cada uno de ellos. Ahora le quiero hablar, hermano, en los próximos 60 minutos. Ayer mi pastor me daba permiso de predicar 1 hora y media, así que volvemos a las viejas andadas y usted me va a tener que soportar. Tenemos que gastar más tiempo enseñando, varón decía. Sí, pues usted me regañó de que predico 1 hora y media. Número 1, la plenitud del servicio. ¿Por qué la plenitud del servicio? El número 7 en la Biblia habla de plenitud. El número 7 habla de un ser perfecto. El número 7 habla de perfección. Usted puede mirar en la Biblia que hay 7 personas que se escogieron en medio del discipulado para que ellos sirvieran a la iglesia. 7 personas que no fueron cualquier hermano, sino que fueron seleccionados con características, buen testimonio, lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de esa manera iba a ministrar. De esa manera, hermano, imagínense, yo sirviendo a la iglesia y sin fe, y la iglesia necesitando fe. Fíjese, pastor, que fui al doctor y me dijo que ya me iba a morir. Ay, hermana, pues que el Señor la ampare, bye. Fe, ¿dónde está la fe? O sin sabiduría, ministrar sin sabiduría, como lo que le acabo de decir, ¿verdad? Eso es hablar sin sabiduría. El servidor tiene que estar lleno de fe, no a la mitad, no al 3/4, no al, ¿qué sigue de 3/4? No sé, más para arriba. Pero tiene que estar lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder servir. Ahora, 7 personas fueron escogidas. El primero
que yo miro, amado hermano, que está ahí en Hechos capítulo 6, es Esteban. Esteban fue uno de los primeros servidores de la iglesia. Diga conmigo, servidor. La palabra servidor viene de diácono, viene de diaconado, viene de diácono. Toda persona que sirve es diácono. Toda persona que es llamada a un servicio es parte de un diaconado. Toda persona que es parte del servicio a la iglesia, la Biblia le llama servidor, le llama diácono. En algunas versiones le llaman meseros. ¿Sabe por qué? Porque están sirviendo entre medio del pueblo el alimento. Ahora, el primer diácono que yo miro, o el primer servidor que usted también puede mirar allí, es Esteban. Esteban, amado hermano, es un hombre que en ese mismo capítulo le toca defender el evangelio. Es un hombre que lo arrestan, los principales del pueblo lo arrestan y en su defensa él le expone al pueblo de Israel toda la historia desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Ahora, mirando a Esteban, yo pudiera decir, ok, una de las cosas que todo servidor debe de tener es un conocimiento completo de la palabra. Por eso se le saca del discipulado. Por eso se le saca del discipulado, porque en el discipulado usted vio fundamentos, usted vio doctrina, usted vio doctrinas bíblicas, usted vio la familia, usted vio, ¿qué más vieron en las clases de discipulado? Visión, vieron intercesión, vieron liderazgo, se le saca del discipulado, porque en el discipulado se enseña todo eso. Hermano, número uno, todo servidor tiene que tener un conocimiento de la Biblia. Tiene que agarrar su Biblia desde Abraham, que es Génesis capítulo 12, y si puede desde Génesis 1 mejor. Tiene que agarrar su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pastor, a mí no me gusta leer. Que el Señor le dé gracia para leer. Porque el que sirve de acuerdo a lo que el Señor busca en Hechos capítulo 6, son personas como Esteban. ¿Me tengo que volver teólogo, pastor? Sí. Teólogo es una persona que estudia la palabra de Dios. Tenemos que tener esa hambre por la palabra. Tenemos que saber quién fue Abraham, quién fue Moisés, quién fue Noé, quién fue Isaías, quién fue Jeremías. Hermano, hay veces, perdóneme, hay veces que somos pastores. Nos hablan de un personaje de la Biblia y no sabemos quién es. Hay veces que somos diáconos, líderes, lo que sea, ministerio de alabanza, y no tenemos doctrina. Y eso es terrible, porque el que sirve tiene que tener características como Esteban. A Esteban lo agarraron y lo primero que hace es predicarle desde Abraham hasta el Señor. Y dice la palabra del Señor, dice ahí la Biblia en Hechos capítulo 6 y Hechos capítulo 7, que después de que él, amado hermano, les explica toda la historia desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo del Señor, dice que la gente se enojó y lo querían matar. Lo empezaron a apedrear. ¿Y sabe cuál fue otra de las características que miré en él? Hechos capítulo 7, verso 60. Dice mi Biblia: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Es decir, Esteban era un conocedor de la Escritura. Diga conmigo, yo tengo que ser un conocedor de la Escritura. Dígale al que está a la par, tú tienes que ser un buen conocedor de la Escritura. Pastor, no me gusta leer. Hay audiobiblias. Hermano, mire, hay hasta Biblias para niños que a mí me encantan, porque enseñan la Biblia con dibujitos. Es que, hermano, es triste que seamos cristianos y que no sepamos de Cristo, hermano.
Es triste que eres cristiano, sí. ¿Y quién es Cristo? A saber, el pastor habla mucho de él, pero ni sé quién es. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que saber de la palabra. El diaconado, el servicio, los que sirven, tienen que conocer de la palabra. Por eso mi hermana Lucero trabaja con los muchachos aquí arriba en la lectura de la Biblia, y le estaba yo hablando con ellos la semana pasada o un tiempo atrás, en la última reunión que tuvimos. Tenemos que meternos a la doctrina. El discipulado, porque es sacerdocio, es servicio, no es solo venir a cantar y a tocar. Esteban conocía de la palabra, pero en el 60 del capítulo 7, ¿sabe qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, iglesia? Clamando al Señor. ¿Qué es clamar a Dios? Gritar. Ok, está clamando, está gritando, pero ¿qué está haciendo? Está intercediendo por el pueblo que lo está matando. ¿Cierto? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La segunda característica de los servidores es que deben de saber intercesión. Un servidor tiene que ser un intercesor. Padre, hermano, a veces somos servidores y como que tocan nuestro ego, ¿verdad? Y ay Señor, ¿por qué el hermano Eliseo está de pastor? Mejor quítalo. No, hermano, pídale al Señor misericordia, Padre. O el pastor se equivoca, ¿verdad? El pastor se equivocó por ahí, hizo algo malo. O por no decir el diácono o la diaconisa, ¿verdad? O el hermano Ujier, se equivocaron por ahí. Y ay, Señor, ¿por qué mejor no los quitas? No, hermano, tenemos que cambiar nuestra oración. Padre, ten misericordia, no tomes en cuenta este pecado. El que sirve tiene que saber lo que es misericordia para poder interceder, hermano. Una persona que no tiene misericordia por su prójimo, oiga esto, una persona que no tiene misericordia por su prójimo, ¿será que el Señor va a tener misericordia de él? Lo dijo en la parábola. Lo dice en Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11. Si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, su Padre que está en el cielo tampoco los va a perdonar. Mi hermana hacía algo hermoso hoy. Pedir perdón es algo noble. Tiemblan los pies y tiembla la boca, pero es algo que la palabra del Señor nos enseña, pedir perdón. Porque si nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, nuestro Señor nos va a perdonar también. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Entonces, la primera, para poder llegar a la plenitud del servicio, según Hechos capítulo 6, tenemos que tener características. Esteban era un conocedor de la palabra y era un hombre que intercedía. Hermano, le voy a decir algo, solo interceden los que tienen misericordia, porque intercesión es ponerse en la brecha, ponerse en el lugar de otro. Señor, la regó, pero perdónalo, por favor, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, me ofendió, pero no lo... Hermano, a mí me da terror escuchar cristianos que dicen: yo soy un hijo de Dios, Víctor, te las vas a ver con mi Padre Celestial. Y a mí me da terror eso, hermano. A mí me da terror eso. ¿Sabe por qué? Porque tienen razón. Yo soy un hijo de Dios. Y si usted me ofende a mí, si usted me menosprecia a mí, si yo lo ofendo a usted, si yo lo menosprecio a usted, usted tiene un Padre que se va a enojar. Y hermano, y Dios en su juicio, ¿cómo es? Hermano, Dios cuando castiga, castiga. Nos jala las orejas, dice la hermana. Nos trae de las orejas. Pidamos mejor misericordia. Un servidor tiene que ser intercesor. Entonces, para llegar a la plenitud del servicio, según Hechos capítulo 6, según lo que nos enseña Esteban, debemos de tener conocimiento de la palabra. Iglesia del Señor, la Biblia que usted tiene es para leerse. La Biblia que usted tiene es para que estando en su casa la lea. Es para que estando en su trabajo la lea. Es para que estando usted donde vaya la lea. Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, antes bien en él meditarás
de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas conforme y en él está escrito. Cuando tú hagas esto, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Es importantísimo para nosotros, hermano, que la palabra del Señor esté en nuestra boca, esté en nuestra cabeza, esté en nuestro corazón. No podemos ser, amado, cristianos solamente de los que oyen y creen todo lo que les dice su pastor. Yo le pido a Dios no equivocarme, hermano, pero ¿qué tal que si le empiezo a predicar algo que no es de la Biblia? ¿Qué tal que si le empiezo a predicar? ¿Qué tal que si le digo a usted, sabe qué, hermana Maribel, del sábado en adelante usted tiene que venir con bata blanca, como un ángel, porque Dios quiere ángeles? Y hermano, la pobre hermana, como no sabe de Biblia, me dice, no, pues mi pastor me dijo, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? O de lunes en adelante pura Coca-Cola tiene que tomar, porque mejor me voy con Cristo que vivir aquí en la tierra. Y hermano, a veces desde el púlpito predicamos cosas que no son bíblicas. Y le voy a decir algo con dolor en mi corazón. La iglesia se lo cree. Por eso es que el discipulado es importante. Usted tiene que conocer la Biblia. Esteban conocía la Biblia. Y les empezó a decir, bueno, nuestro padre Abraham fue llamado cuando estaba en Ur de los Caldeos, salió con su padre, salió con su sobrino, fueron a la tierra, bla, bla, bla. Y les predicó toda la trayectoria del Antiguo Testamento. Entonces el servidor tiene que saber Biblia. El servidor tiene que saber Biblia. Y tiene que saber interceder. Tiene que tener un corazón con misericordia. Avanzo. Señor. Felipe, número 2. Felipe tiene algo especial. Bueno, todos tienen algo especial. Pero a mí me llama la atención la manera como Dios empieza a utilizar a Felipe. Un hombre, no es Felipe el apóstol, no es Felipe del cual se habla en los evangelios. Felipe, el de los evangelios, es uno de los hombres apóstoles del Señor. Este Felipe es uno del discipulado, es uno que el Señor llamó al diaconado. Ahora, este hombre, amado hermano, empieza a servir en las mesas, empieza a servir al pueblo de Dios y como que tiene un ascenso. En Hechos capítulo 21, la palabra lo presenta como Felipe el evangelista, como que empezó en un ministerio de servicio, pero lo trasladaron a un ministerio primario. Me llama la atención, hermano, porque la evolución del diácono, el que fue llamado a servir, no es que se va a quedar a servir en un diaconado por siempre. Dios lo puede llamar a un ministerio primario. Dios lo puede llamar a ser apóstol, a ser profeta, a ser evangelista, a ser pastor o a ser maestro, pero se comienza sirviendo. Me llama la atención la evolución de Felipe, amado hermano, porque Felipe comenzó barriendo la iglesia. Felipe comenzó sirviéndole los tamales y las aguas a los hermanos que venían. Felipe comenzó diciendo, hermanita, te puedo ayudar con una Biblia, hermanito, te puedo ayudar a sentarte. Felipe comenzó de esa manera. Felipe no comenzó, yo quiero ser pastor, pues ponte de pastor. No, Felipe comenzó de abajo. Hoy en día, hermano, queremos estar aquí arriba en el altar. Más para que vean nuestra cara bonita que para que vean lo que Dios ha hecho con nosotros. Hoy en día queremos estar a la vista de todos. ¿Para qué? Para que vean la elocuencia, para que vean lo bien preparado que estamos en la palabra, para que vean nuestros dotes musicales, para que vean la melodiosa voz que tenemos. Pero no queremos estar aquí arriba para ministrar lo que es de Dios. Felipe muestra que antes de estar en el ministerio primario, antes de ser evangelista, ¿qué hacía? ¿Qué hacía antes de ser evangelista? Limpiaba mesas. No, pastor, ese no es mi ministerio. A mí deme la de apóstol, si no, no me dé nada. No. Agarre la escoba. Barra los baños. Barra el parqueadero. Es la casa del Señor, no la casa del pastor.
¡Ay, santo! Me encanta cuando se ponen así, hermano. Felipe comenzó de abajo. Ah, no, yo quiero un micrófono, pastor. Felipe comenzó de abajo. El púlpito que nadie quiere, en el que la hermana Maribel ponía por ahí en una red social. Ese púlpito nadie lo quiere. El púlpito de la limpieza. Todos quieren estar aquí arriba. Y qué bueno. Y qué lindo. Pero se empieza limpiando. Se empieza limpiando. Predicadores, ministros, siervos, todos servimos. Empecemos a poner en práctica este principio. Felipe, me llama la atención, creo que me voy a quedar con Felipe, hermano, no sé cuántos martes voy a terminar con esto. Me llama la atención Felipe, ¿sabe por qué? Porque el Señor lo empieza a usar mucho en el evangelismo. Él va de una ciudad a otra ciudad y la gente empieza a ser restaurada, la gente empieza a ser sanada, la gente empieza a ser liberada. Y en determinado momento, amado hermano, me llama la atención cómo Felipe era movido por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Voy a terminar acá. Hechos capítulo 8, verso 40. ¿Lo quiere leer, por favor? Hechos capítulo 8, verso 40. Vamos a leer desde el 39 para agarrar un poquito de contexto y yo termino así. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, verso 39 al 40, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué hizo el Espíritu del Señor? ¿Qué es arrebatar? Lo tomó y ¿qué dice enseguida? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Sabe lo que me gusta de este? Es que, hermano, la evolución de este diácono es tremenda. A este diácono le pasaba lo que le pasaba a Elías. A Elías el Señor lo tomaba y lo cambiaba de lugar. Lo tomaba en cuerpo. Lo trasladaba. A este diácono el Señor ahorita está predicando en Samaria y el Espíritu Santo dice: no, ¿sabes qué? Hay un eunuco que está pasando por el desierto y urge. Hermano, esto es lindo, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no siempre te va a llevar a las multitudes. Ay, pastor, yo quería ser músico de multitudes. Yo quería ser predicador de multitudes. A lo mejor te lleva al desierto a predicarle a uno. A lo mejor te lleva al desierto a predicarle a uno. Tomó el Espíritu Santo a Felipe y lo puso en el desierto. Y cuando lo pone en el desierto se convierte el etíope. Y cuando lo pone en el desierto se bautiza el etíope. Y cuando cumple el propósito lo toma el Señor. ¿Dónde está Felipe? Y lo pone en otra ciudad. Ay, hermano, a mí me encantaría que el Señor me trasladara de pérdida una mañana de mi casa al trabajo para no gastar gasolina. Eso sería lindo, pero miren la evolución del diácono. La evolución del que sirve, amado hermano. Es que el que sirve, el servicio, es lo primero que un cristiano empieza a mostrar para agradar a Dios. Y cuando tú estás agradando a Dios, Dios te empieza a levantar. Felipe, el Señor lo tomaba y lo trasladaba de un lugar. ¿Sabe qué veo en eso? Felipe era guiado por el Espíritu Santo. Otra de las características que veo para poder llegar a la plenitud del servicio es que debemos de ser conocedores de la Biblia. Tenemos que tener un espíritu intercesor, pero también tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y cuando digo dejarnos mover por el Espíritu Santo, hermano, usted va a estar en lugares donde no quiere estar, porque Dios quiere que esté. Usted va a estar en trabajos que no quiere estar, porque ahí en ese trabajo alguien va a conocer de la palabra de Dios a través de usted. Usted va a estar en una ciudad donde no quiere estar, porque en esa ciudad alguien va a conocer de Dios a través de usted.
Un diácono, un servidor, es una persona que aprendió o que se dejó ser guiado por el Espíritu Santo. A Pedro le dijeron eso: vas a ir a donde no quieras ir, otro te va a ceñir. No, pastor, yo de Asheville, me recordé hace unos años atrás, yo de Asheville no me muevo, le decía a mi pastora. Y me trajeron a Wendy. No, yo aquí estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mi trailita, tengo mis amigos, mis hijos tienen sus amigos, ¿qué me voy a ir a mover? Sí, pero aquí ya no me sirves, Felipe. De repente el Señor te va a mover. Es que ya no me sirves en el lugar donde estás, te necesito en tal parte. El diácono se deja guiar por el Espíritu de Dios. De repente vas a estar cómodamente sentado en tu casita y el Espíritu te va a empezar: levántate, levántate. Tienes que ir a la Walmart, vas a encontrar a una persona y le vas a hablar del Evangelio. Levántate, tienes que ir a tocar la tercera puerta del parqueadero que está pasando el río, porque esa persona está a punto de suicidarse. Llévale una palabra de parte mía. Levántate, deja de ver la televisión, deja de estar con tu compadre, con tu comadre, deja de estar de ocioso. Levántate, hay algo que tienes que hacer. Hermano, el Espíritu Santo habla de esa manera. Entonces el diácono, el servidor, tiene que ser sensible a ese llamado. No, Señor, estoy cocinando ahorita. Levántate. No, Señor, es mi break. Es el único día que tengo de descanso, Señor. Levántate. El que sirve tiene que aprender a ser movido por el Espíritu Santo. Me quedo con Felipe, hermano, porque ya faltan 10 para las 9. Pero tenemos que ver la plenitud del servicio. El servidor tiene que conocer la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque el servidor debe de ser ya un discípulo que sabe estar en la iglesia a tiempo, que sabe hacer la obra del Señor, que no se molesta cuando el Señor le llama la atención, que no se molesta cuando lo ponen en disciplina, que no se molesta cuando le dicen: hermano, tiene que ponerse en sujeción, hermana, tiene que ponerse en sujeción. Un discípulo no cuestiona, un discípulo obedece. Un discípulo no cuestiona, un discípulo obedece. Y a ese nivel tiene que llegar el discipulado, amado hermano. Por eso es que la palabra, por eso es que Pedro decía: Señor, qué dura es tu palabra. Biblia, intercesión, guianza del Espíritu. 3 cosas para poder llegar a la plenitud, y apenas vamos con Felipe. Así que póngase de pie, por favor. Le iba a decir si había preguntas, pero mejor no pregunto. Es que, hermano, es tan lindo servir al Señor. Es tan hermoso estar en medio del servicio al Señor. Es tan hermoso, hermano, que uno debe de valorar lo que está haciendo y de dónde el Señor nos ha dado la oportunidad de servirle. Hoy la iglesia está careciendo de siervos que sean discípulos. Hoy la iglesia, usted mira, hermano, perdóneme, no voy a criticar, pero usted puede mirar dentro de cualquier congregación muchos servidores, muchas personas en la puerta, en el parqueadero, en la alabanza, recogiendo las ofrendas, haciendo cualquier cosa. Pero ¿cuántos de estos servidores son discípulos? ¿A cuántos de estos servidores, si les quitan su privilegio, continúan en la iglesia? ¿Cuántos de estos servidores, hermanos, si yo digo: hermana Maribel, usted ya no va a ser más diaconisa, se va de la iglesia? Hoy en día la iglesia está acostumbrada a eso. No, si me quitan mi ministerio, me largo.